Lo primero, gracias a todos por venir y más un lunes, que los lunes son como el día terrible de la semana, pero bueno, esperemos que parezca que sea entretenido y que en vez de un lunes parezca un viernes esta jornada. Para nosotros este evento es muy importante porque hay empresas que se dedican a desarrollo de software en sentido genérico, que se dedican a temas, yo que sé, por poner con SAP, otros temas con aplicaciones cliente-servidor, incluso algunas empresas que tienen COBOL, cosas así. Paradigma solo se dedica, desde que nació, a desarrollos web, es decir, desde que nacimos nos hemos dedicado a lo que ahora se ha venido a llamar transformación digital, que está guay que nos enteráramos que lo que llevamos haciendo 12 años se llamaba transformación digital, ¿no? Porque es mucho más fácil de explicar. Entonces, esto de la transformación digital, al final, nosotros somos una empresa, una consultora tecnológica, nos dedicamos a la tecnología, no a contar temas transformacionales, culturales, etcétera, y desde 10.000 metros de altitud indicar de qué va en términos filosóficos. Es decir, no nos gusta hablar de la transformación digital, nos gusta hacerlo, ejecutar. A eso es a lo que se dedica Paradigma. Y para ejecutar la transformación digital hay varios elementos que son claves, tecnológicos, que es de lo que venimos a hablar hoy. Y los elementos que son claves, en nuestra experiencia, los que realmente te llevan a ese modo de velocidad 2, que es un modo de velocidad de desarrollo digital ágil. Por supuesto que la metodología, las metodologías ágiles son muy importantes, pero en la capa tecnológica o te abstraes de todo lo que es infraestructura y software por encima. Bueno, yo creo que se oye ahí atrás, ¿no? ¿Se oye bien? Vale. O te abstraes de eso o realmente no vas a poder conseguir modo de velocidad 2, el modo de velocidad digital. Si cuando desarrollas una aplicación te tienes que centrar en la parte de infraestructura y de hardware, en la parte de software que no es tu aplicación, etcétera, jamás, insisto, jamás vas a conseguir un modo de velocidad 2. ¿Qué es un modo de velocidad 2? Son desarrollos en los que fácilmente disminuyas el tiempo y el coste a la mitad de lo que estáis acostumbrados. No quiero pisar el resto de presentaciones, pero son desarrollos en los que los cambios se producen en el mismo día y no se espera ventanas temporales de pases a producción los fines de semana ni cosas de este tipo. Son modos de desarrollo en los que el continuous delivery es parte natural y del ADN de los desarrolladores, porque el IaaS y el PaaS lo facilitan y lo automatizan. Ese es el modo de velocidad 2 y ese es el modo en el que realmente se puede competir con los grandes dragones digitales. Si no, las empresas físicas jamás van a poder competir por un tema de tiempos y de coste de desarrollo. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Para nosotros es todo un orgullo coorganizar esto con Red Hat. En la parte de desarrollos digitales nosotros abogamos por las soluciones open source con el respaldo de una empresa que te dé soporte e integre esos elementos open source con las mejores posibilidades disponibles. Red Hat sin duda en eso es el líder, es la empresa que mejor está gestionando las soluciones open source, con más éxito tanto técnico como económico, cosa que es muy buena, y que da mejor soporte y es uno de nuestros partners principales en todos estos temas de la transformación digital. ¿Por qué hablar del PaaS? Para nosotros el PaaS está ligado no solo a toda la capa de software de la que te abstrae, sino también del ciclo completo de desarrollo del software. En el ciclo completo de desarrollo del software, toda la parte de continuous delivery es la que consigue que cualquier cambio o cualquier desarrollo que hagas en el mismo día, en un minuto, esté disponible en producción. Para nosotros, OpenShift es, y Red Hat, la empresa que con más decisión y más valientemente se ha movido a un entorno que facilita el continuous delivery. Y aquí Docker es el gran protagonista. Docker es el contenedor que desde hace mucho tiempo nosotros utilizamos para hacer despliegues. La gente tiene cierto respeto a Docker
en cuanto a que, como se puede entender como una especie de capa que te abstrae de lo que tienes debajo, introduce cierta bajada en el performance, y es justo uno de los mitos que queremos aclarar aquí. Docker no incorpora latencias porque los sistemas operativos ya se están adaptando incluso a esos contenedores. Por lo tanto, lo que sí que te incorpora es un paso de desarrollo a preproducción a producción automático con los mismos contenedores, una sustitución de versiones a nivel de toda la infraestructura de software completa y una facilidad impensable hace 3 años. Hace 3 años, si cualquiera de nosotros hubiera pensado, el sueño como desarrollador sería poder hacer esto de tal manera que tal como lo encapsulo cuando desarrollo, se sube a producción y no hay ningún fallo. Eso de en mi ordenador funcionaba y en producción no, que fuera un mito. Pues Docker consigue ese mito. Y ahí Red Hat, con la parte del sistema operativo, adaptando Red Hat 8 en su versión 7 a su versión Atomic, te hace un sistema operativo específico para que Docker funcione con toda la parte de Kubernetes perfectamente sobre el sistema operativo, totalmente acoplado, de tal manera que incluso Atomic, de ahí el nombre, lo puedes sustituir como un todo, no sustituyes partes del sistema operativo, sino un sistema operativo completo de manera súper sencilla, y el mismo Docker sigue funcionando sobre la nueva versión del sistema operativo, con lo que, como veis, el hardware, el sistema operativo, Docker, todo se está integrando perfectamente y va en esa línea. Si no utilizáis este tipo de soluciones, os vais a quedar muy atrás en desarrollos y en coste. Por lo tanto, os animamos a que participéis. No me enrollo más y doy paso a Nacho Ranz. Nacho Ranz es nuestro responsable de todo lo que es desarrollos cloud. Lleva muchísimos años desarrollando, aunque parezca que tiene 18 años, tiene 19, o sea que tiene bastante experiencia en esto. Y de haber sufrido los desarrollos como los hacíamos hace 10 años, a cómo se pueden hacer con un IaaS y un PaaS en un entorno de continuous delivery, pues va a contar mejor que nadie todas sus ventajas. Así que, por favor, Nacho. Gracias. Muchas gracias. A ver, buenos días a todos, gracias por venir, lo primero. A ver, os voy a contar cómo aumentar la productividad con Continuous Delivery y PaaS, la combinación de estas dos herramientas, ¿no? Como ha comentado Óscar. A ver, lo primero es... Voy a quitar esto aquí abajo. Muchas de las empresas que desarrollan software tienen un sentimiento constante como de frustración, ¿no? No pueden... Internet al final te lleva a un ritmo que las empresas están como siempre al rebufo, ¿no? Les cuesta llegar al ritmo de cambios que requieren ahora mismo los usuarios. Y el principal problema es que muchas de estas empresas están tratando de aplicar herramientas tradicionales a los nuevos problemas que te pone Internet. Y estos nuevos problemas al final requieren nuevas herramientas, ¿no? Como dice aquí Einstein, no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando nos queramos. Es necesario un cambio de paradigma, un cambio de herramientas para afrontar estos nuevos problemas. A nosotros nos gusta comentar que esta nueva forma de hacer las cosas, que viene de las empresas nativas digitales, viene de las startups, nosotros comentamos que es un cambio liderado por la tecnología principalmente, pero es la combinación de 3 cosas, de talento, tecnología y metodología. Talento en cuanto a que es necesario nuevos modelos organizativos que atraigan el talento y que fomenten ese talento dentro de la empresa. La tecnología, como hemos comentado, que es un poco el driver de todo este cambio en la transformación digital, y las metodologías ágiles, que son las que más se adaptan a lo que es Internet, ¿vale? Entonces, vamos a resumir brevemente un poco estas 3 cosas. Esto de talento, metodología y tecnología lo podemos dividir a su vez en todas estas cosas, ¿no? Al final, nuevas arquitecturas orientadas a microservicios, autoescalables, con escalado horizontal, etcétera. No SQL, hemos visto que las bases de datos relacionales no pueden soportar todo el volumen de datos que requiere Internet, y las bases de datos no SQL se adaptan mucho mejor a este entorno. Temas de Big Data, al final toda esta cantidad de datos que se generan en Internet es necesario herramientas que las pongan en valor estos datos y que nos ayuden a adquirir conocimiento a partir de estos datos. Cloud, por supuesto, que es un
un nuevo concepto que va mucho más allá de lo que es hardware y está un poco cambiando la forma que tenemos de concebir el desarrollo del software con herramientas como OpenShift o los PaaS o Amazon, Google, etcétera. Herramientas de PaaS que nosotros las concebimos como un tool de diferentes herramientas que encapsulan y simplifican los desarrollos, hacen que el desarrollador se pueda centrar en lo que es el código de negocio y se aísle un poco de las capas que están por debajo de Docker, Kubernetes, de la gestión de las bases de datos, los servidores, etc. UX, por supuesto, al final todo desarrollo tecnológico tiene que servir de utilidad al usuario. Entonces nadie duda ya que la UX es un elemento imprescindible dentro de cualquier desarrollo de software. Calidad integrada desde el inicio del proyecto y totalmente automatizada, que es lo que te posibilita el que cuando termines el desarrollo eso se pueda poner en producción y no pase lo que tenemos muchas veces, que los desarrolladores trabajan de forma ágil, pero una vez desde que termina un desarrollo hasta que se pone en producción pasan meses porque tiene que pasar seguridad, tiene que pasar calidad y todas estas cosas tienen que estar integradas dentro del ciclo de desarrollo, ¿vale? Es muy importante. Integración de los equipos de desarrollo y sistemas que trabajen juntos para eliminar esas fricciones y para eliminar esos tiempos muertos entre las subidas desde que termina el desarrollo hasta que se pone en producción. Continuous Delivery, que ahora incidiremos un poco más en esto de qué es Continuous Delivery, que es al final el ciclo que te posibilita poder subir a producción a diario o incluso varias veces al día, tener un pipeline montado con todo automatizado. Metodologías ágiles, que como he dicho antes son las que mejor se adaptan a los desarrollos de Internet, están pensadas para continuos cambios, están pensadas para trabajar de forma más rápida en estos proyectos. Y un tema muy importante asociado al talento es la cultura digital, ¿no? Ahora, los modelos organizativos tradicionales jerárquicos funcionan muy despacio en general para lo que es Internet. Entonces, están surgiendo nuevos modelos organizativos con estructuras más planas que lo que fomentan es el atraer y retener ese talento. Y esto al final está marcando la diferencia en Internet, ¿no? Son empresas nativas digitales que funcionan de forma mucho más ágil y con las que las empresas tradicionales están teniendo problemas para competir, incluso con más recursos. En esta presentación, vamos a centrarnos en estos dos puntos, en lo que es PaaS y lo que es Continuous Delivery. Tema de Continuous Delivery. Sí, si me puedes pasar algo de agua, Diego, porque al final me voy a ahogar. Yo que hablo poco no estoy acostumbrado. Viene con vodka. Bien. Perdonad, muchas gracias. A ver, Martin Fowler, que es un poco el padre de todo este movimiento, definía el Continuous Delivery como una disciplina que te permite desplegar en producción en cualquier momento. ¿Esto qué significa? Que tienes que tener siempre una rama dentro de tu control de versiones preparada para poder subir a producción. Esto significa que tienes que desarrollar en otras ramas, esto significa que tienes que tener la calidad automatizada, tienes que tener un poco todas estas cosas, ¿no? Para que puedas subir a producción en cualquier momento. Tienes que tener todo automatizado. Las pruebas, los despliegues, todo el ciclo de subida a producción, la configuración, etcétera, todo automatizado. Al final, si lo pensáis, todas las cosas que se hacen manuales, como las subidas a producción, se pueden hacer perfectamente con un script, empleas casi el mismo tiempo y después utilizas el script para subir siempre a producción de la misma manera, ¿no? Con lo cual, el esfuerzo no es mayor en muchos casos. El desarrollo en cloud sobre PaaS, que al final, ahora contará Miguel Ángel, incidirá un poco más en OpenShift, son herramientas que te permiten desarrollar de una forma mucho más ágil, porque no partes de cero, partes de muchas cosas ya preconfiguradas que agilizan un montón los desarrollos. Sistemas y desarrollo integrados, muy importante. Buenas prácticas de desarrollo, esto no son solo herramientas, sino el saber utilizar estas herramientas. Es decir, por el hecho de instalar un JIT en tu empresa, no significa que tus desarrolladores lo estén utilizando bien. Tienes que instalar políticas, tienes que instalar un JIT flow para que se utilicen bien las ramas, para las ramas, qué rama está enganchada con el Continuous Delivery para subir a producción. Todas esas cosas son prácticas que simplemente con la instalación de herramientas no se solucionan, es un tema también cultural, digamos.
calidad integrada desde el inicio. Esto significa que no podemos tener los desarrollos terminados y después empezar un ciclo de pruebas que lleven meses. Esas pruebas tienen que estar integradas con el equipo de desarrollo y desde el principio, desde que se define la funcionalidad, tiene que haber alguien de pruebas definiendo las pruebas asociadas a esa funcionalidad, desde la definición de la funcionalidad, de forma que luego todas esas pruebas durante el ciclo de desarrollo se automaticen. Entornos elásticos y autoescalables, esto también marca la diferencia asociada a los entornos cloud, que nos permitan que los entornos crezcan en función del volumen de peticiones que tengan o de la carga de las máquinas. Las tecnologías open source, como ha comentado Óscar antes, son un elemento diferencial y que han demostrado que son más ágiles en estos entornos que las tecnologías propietarias y que nos permiten evolucionar más rápido y de forma mucho más flexible. Y el punto más importante es que el concepto de hecho. Hecho significa puesto en producción, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces a ciclos de producción como en escalera, ¿no? Desarrollo termina, se lava las manos, eso ya pasa a QA. QA termina, se lava las manos, eso pasa a sistemas, ¿no? Cambiamos a un concepto en el que un equipo multidisciplinar trabaja junto y una funcionalidad se considera terminada cuando está en producción. Y hasta que esté en producción es responsabilidad de todos el empujarla para que esté en producción. Es decir, nadie se lava las manos, esto es un equipo cohesionado. ¿Cómo se consigue todo esto de Continuous Delivery? Pues al final tienes que montar un pipeline. Nosotros en Paradigma nos basamos principalmente en estas herramientas, ¿no? Un sistema de control de versiones, como hemos dicho antes, que aporte inteligencia en los MERS, como es Git, ya sea en su versión on-premise, que es GitLab, o directamente en la nube con GitHub. Después, lo que es el corazón de estos sistemas de Continuous Delivery, basados en Jenkins o en Go. Aquí ya hay, básicamente se puede hacer lo mismo con las dos. Jenkins es una herramienta que viene heredada de integración continua, aunque ahora se ha evolucionado también hacia el Continuous Delivery. Go es una herramienta que ha nacido directamente pensada para Continuous Delivery, en algunos conceptos está más avanzada, pero tiene menos plugins que Jenkins. Herramientas de configuración y despliegue que nos sirven pues, cuando tienes, por ejemplo, 20 máquinas, pues para poder programar lo que sería un cambio en una de las máquinas y ejecutarlo en las 20, ¿no? de una misma tacada. Temas de paquetización y escalado, que como comentaba antes Óscar, es un poco la revolución de todo esto, basadas en Docker, que es el tema de la sustitución un poco de la virtualización tradicional para tratar la infraestructura como si fuera código fuente, y Kubernetes, que hace de orquestador de Docker cuando tienes infraestructuras basadas en varios contenedores. Y por último, la monitorización. La monitorización en temas de Continuous Delivery se entiende como algo parecido a como se entiende la monitorización en la Fórmula 1, ¿no? Mirar un poco todos los parámetros del sistema para ir en una mejora continua evolucionando. Es decir, no es una monitorización a nivel de máquina, sino es una monitorización, luego veremos un dashboard a nivel de proceso de Continuous Delivery. ¿Qué problema tiene el montar todo esto? O sea, el montar un pipeline de este tipo de Continuous Delivery con todas esas herramientas que hemos visto es costoso. Y es un gasto que realmente, o sea, es un código que no repercute directamente en tu valor de negocio. Es decir, el programar un Jenkins, el programar la configuración y todo esto no tiene una repercusión directa en tu negocio. Entonces, para no emplear tanto esfuerzo, esto creo que tiene hasta un láser. No, esta no. Para no emplear tanto esfuerzo en todos estos temas de Continuous Delivery surgen los PaaS. ¿Vale? Los PaaS lo que hacen es que encapsulan toda esa complejidad para que no tengas que ir directamente a estas herramientas, sino vas a un dashboard que por encima te preconfigura las cosas, ¿no? Puedes crear directamente entornos pues con su base de datos, sus servidores, etcétera, directamente con un panel de control con un clic. Te simplifica el tema de Continuous Delivery. Entonces, lo que hace es que los desarrolladores se pueden centrar en lo que es código de tu aplicación y todo lo que va por debajo asociado a Continuous Delivery, asociado a la configuración de entornos, la virtualización, las bases de datos, etcétera, te simplifica mucho esta interacción, ¿no? PaaS hay desde los que van directamente en la nube, como los de Amazon o los de Google, o otros ya pensados que funcionan tanto en la nube como on-premise, como son Cloud Foundry y OpenShift, ¿no? Nosotros, con la que más estamos trabajando ahora mismo, que es la que va a contar a Miguel Ángel, es OpenShift.
que es el que mejor nos está funcionando y con el que estamos yendo a muchos clientes y estamos encantados de cómo funciona y de cómo nos está agilizando el ciclo de desarrollo. Al final, lo que hace es simplificarnos un poco todas las labores de base para que podamos centrarnos en la aplicación, que es lo único que ven nuestros clientes y lo único que les importa a nuestros clientes, ¿no? Ya con el primer paso de Cloud, con la llegada de los IaaS, empezamos a despreocuparnos de lo que era la virtualización, los servidores y la configuración de red, ¿no? Y ahora con la llegada de los PaaS hemos dado un salto más en la abstracción para que nos centremos simplemente en la aplicación, incluso temas como el ciclo de vida, temas como la configuración de bases de datos, servidores, etcétera, pues nos lo simplifique también. Y vamos a emplear esfuerzo en lo que realmente aporta valor, que es la aplicación, ¿no? Entonces, un poco en resumen de todo esto de que conseguimos con Continuous Delivery más PaaS, al final, si no estás desarrollando con un PaaS, ya sea en una cloud pública o en una cloud privada, pues no puedes competir en Internet, ¿no? Golpe de remo, ¿no? ¿Habéis visto este capítulo de Los Simpson, bastante mítico? Si sigues haciendo tus despliegues manuales, pues así no puedes competir tampoco, porque estás perdiendo mucho tiempo de forma recursiva, que podrías automatizar para que eso sea simplemente pulsar un botón. Si haces deploy una vez al mes, lógicamente no estás trabajando en el ritmo que requiere Internet, ¿no? Internet requiere continuos cambios más pequeños a diario. Si tus cambios van incluso a semanas, pues ya te estás quedando atrás, ¿no? Tus clientes te están exigiendo un cambio más rápido. Si no tienes el control de calidad integrado en el ciclo de desarrollo, también te estás quedando atrás, porque ahora está muy de moda el utilizar lo que son las metodologías ágiles asociadas al desarrollo, pero hay muchas cosas que quedan fuera del desarrollo desde que termina el desarrollador hasta que se pone eso en producción. Si toda esa parte de seguridad, de calidad, etcétera, no la integras dentro del ciclo de Scrum, al final no te sirve de nada ser ágil en desarrollo únicamente. Tienes que ser ágil desde el punto que se define una funcionalidad hasta que se pone en producción. Todo el ciclo que pasa desde ese punto hasta el final. Y un poco pasa lo mismo con el último punto que pone aquí, ¿no? Si corriges un bug, pues luego tienes que esperar un mes para ponerlo en producción, ya sea porque tienes que pasar el control de calidad, porque tus equipos de sistemas están ocupados con otra cosa, etcétera, pues realmente no sirve de nada, ¿no? Tienes que ser ágil en todos los puntos y tienes que tener todo este pipeline bien engranado en todos los puntos. Vamos a ver un ejemplo de un proyecto que hemos empezado recientemente en un cliente, en el que hemos hecho este pipeline de Continuous Delivery, ¿no? Nos hemos basado en este caso en un GitLab on-premise. Hemos escogido Jenkins junto con Maven para hacer esto, aunque también a nosotros nos gusta un poco más Gradle para estas cosas, pero bueno, por las circunstancias del cliente se eligió Maven, y Nexus como repositorio. Entonces, ¿cómo funciona este pipeline? Hay una rama master que es la que está siempre preparada para subir a producción. Todas las funcionalidades se generan en otras ramas. Esta rama master no admite hacer commits, no admite subir cosas directamente, solo admite merge de otras ramas. Merge vía pull request. Esto significa que un desarrollador tiene que revisar antes de que se haga commit en la rama que todo ese código está correcto y al menos que pase por dos ojos para evitar errores. Entonces, una vez que se hace un merge con la rama master en el GitLab, automáticamente se inicia el ciclo, ¿no? Jenkins detecta este cambio, hace una revisión de código vía Sonar, se asegura de que el código esté bien hecho, de que no haya redundancia cíclica, vulnerabilidades, etcétera. Compila el código, hace el ensamblado de las librerías, pasa a los test unitarios y los test de integración. Si todo esto va bien, lo que hace es genera un binario dentro del Nexus y ese binario será el que después se promocione por los diferentes entornos. Es decir, el código no se vuelve a compilar más. Tú aquí ya generas el WAR o lo que sea, o los desplegables de OpenShift, en este caso, que es lo que estamos utilizando para simplificar todo este sistema, y esos desplegables son los que ya promocionan por el resto de entornos, ¿vale? Dentro de este ciclo, si en cualquier punto hay un error, ya sea en cualquiera de estas bolas, pues se vuelve al inicio, y la prioridad de los desarrolladores pasa por corregir este error. O sea, no puede ser que master no esté preparada para subir a producción. Si hay aquí un error en este ciclo, significa que tienes en master algo que está mal, ya sea porque no pasa los test de Sonar, porque no pasa los test unitarios, porque no pasa los test de integración. Entonces la prioridad es que todo el equipo se pare y corrija para que esa rama master siempre esté lista para subir a producción.
Si este commit stage va bien, automáticamente se crea un entorno de aceptación. Aquí lo que nos permite OpenShift es crear entornos al vuelo. Es decir, este entorno de aceptación podría no ser un entorno, digamos, persistente. Podría generarse para pasar este ciclo de aceptación y después destruirse. En este caso sí que es persistente, ¿vale? En este ejemplo concreto. Entonces, aquí para este entorno de aceptación, el binario ya se coge de Nexus, se coge el que está generado. Aquí se pasan los test de aceptación y los test de seguridad, que tenemos automatizados también. O sea, tenemos automatizados incluso test de seguridad y luego veremos también test de estrés. Y después, en este caso, no está automatizada la subida a producción, aunque se podría hacer. Es la diferencia entre el Continuous Delivery y el Continuous Deployment. El Continuous Deployment es cuando tienes automatizada incluso la subida a producción. ¿Vale? Nosotros en este caso, eso se hace con un botón en Jenkins. Tú pulsas en Jenkins un botón de subir a producción y automáticamente se sube. Una vez que sube a producción, se pasan también unos tests para asegurarse de que eso va bien, ¿no? Si tienes una tienda, por ejemplo, pues se hace una compra o se hacen ciertos tests para asegurarte que incluso en el entorno de producción las cosas van bien, aunque hayan pasado los tests en el resto de entornos. Y luego en este caso nosotros tenemos dos entornos, que son este entorno de performance y este entorno de QA, que no son entornos que estén persistentes, es decir, no son entornos que estén creados siempre. Esto significa que cuando el ingeniero de QA que esté en el proyecto quiere hacer de repente ciertas pruebas, pues en Jenkins le da un botón, se genera un entorno de QA con lo último que hay en la rama master, y en ese entorno de QA él hace sus pruebas manuales, pues cosas que a lo mejor no puedes probar bien automatizando, pues temas de UX, temas de navegación, temas de maquetación, que a veces es difícil encontrar bugs de maquetación con pruebas automáticas, pues la persona de QA manualmente hace una revisión. O los test de estrés. Los test de estrés se pueden anclar al ciclo, en algunos casos. O sea, podríamos hacer que los test de estrés sean de obligado cumplimiento antes de subir a producción, pero en este caso concreto solo se van a pasar los test de estrés ante determinadas subidas mayores, con lo cual se va a hacer bajo demanda también pulsando un botón en Jenkins. Y después también nosotros la configuración en este caso sí la estamos cogiendo de un entorno como Git, utilizando permisos y ramas protegidas. También ahí hay diferentes formas de hacerlo, se puede coger la configuración directamente de los entornos o mediante gestores, servidores de configuración, etcétera, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. También otra cosa que hemos utilizado es una herramienta que nos permite tener monitores por la oficina y tener una visualización de cómo está todo este ciclo de Continuous Delivery por parte del equipo. Vemos el progreso del proyecto, las tres gráficas de arriba vienen de la herramienta que estamos utilizando de seguimiento de Scrum. Después un estado de los diferentes entornos que te dice cómo están las ramas, ¿no? Cuándo fue la última subida a producción, cómo está este entorno de commit stage y cómo está el entorno de aceptación, si realmente la última subida ha ido bien o ha ido mal. Aquí es donde el equipo se entera que cuando estas cajas aparecen en rojo, pues tienen que parar y ir a corregir qué ha pasado en la rama master para que eso aparezca en rojo. Las últimas issues del sprint, los eventos, los últimos eventos que hay en el repositorio de GitLab, las métricas de Sonar que te dicen la calidad del código y los bugs abiertos del proyecto. Y como un poco conclusión, resumiendo toda la charla, lo que tenemos que hacer es, como decía antes Óscar, utilizar herramientas adecuadas para la era Internet, para simplificar todo este proceso, ¿no? Estamos utilizando herramientas como este tipo, ¿no? Que son de otra época. Estamos tratando de solucionar los problemas de Internet con este tipo de herramientas, ¿no? Esto es lo que utilizan muchas empresas para subir a producción hoy en día. Con este tipo de herramientas no vamos a poder llegar a números como por ejemplo los de Amazon. Estos son números de 2011 de Amazon, ¿no? Estamos hablando de que su tiempo entre despliegues a producción es alrededor de unos 11 segundos de media. Y pueden llegar a un máximo de 1000 despliegues a la hora. Pues lógicamente, con herramientas de hace 10 años no puedes conseguir esto, ¿no? Tienes que ir a herramientas como OpenShift o metodologías como Continuous Delivery para poder conseguir esta parte. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta o... ¿Nadie? Pues nada, doy paso a...
Bueno, buenos días. Soy Miguel Ángel Díaz de Red Hat. Gracias, Nacho, por la presentación. Y también igualmente dar las gracias a Paradigma por invitarnos en este evento en el que yo creo que somos buenos compañeros de viaje, como ha comentado Óscar, la parte metodológica, la parte de llevar proyectos, con al final la parte de software, que es la que tiene que hacer realidad esto. Mi idea es hablar precisamente de eso, de cómo hacerlo realidad. Antes de nada, en el mundo este del DevOps, yo creo que estamos ya muy, cuando la gente pone estos acrónimos DevOps, SOA, etcétera, según el bimodalité, estás tan harto que estás deseando ya pegarle un tiro, que haya ya con el DevOps. Entonces, mi misión hoy es intentar bajar estas grandes palabras que están por ahí siempre flotando, metodológicas, bajarlas a la realidad de los productos, que al final son las que lo van a hacer que se puedan poner en vuestras empresas, ¿vale? Entonces, por eso, lo que voy a hablar es un poquito de describir OpenShift como producto, para que sepáis qué es exactamente. Unos 11 casos de uso, que se pasan ligeritos, no os preocupéis, no dormiréis. Casos de uso de cómo OpenShift está ayudando a que el DevOps sea realidad. Y luego un par de slides de hablar de OpenStack, que es nuestra plataforma, nuestra infraestructura como servicio, porque al final no solo es la plataforma como servicio la que tiene que cubrir, digamos, este DevOps, sino también la parte del hierro que decimos de manera un poco siempre los de arriba del software, un poco más peyorativamente, ¿no? Para hacer DevOps, lógicamente, hace falta los componentes, ¿no? Automatización, como ha estado contando Nacho, y autonomía. Por eso las dos piececitas para nosotros van a ser OpenShift por un lado y OpenStack por otro. Eso es lo que te va a dar la agilidad, el agilismo este que está tan de moda. Esta misma slide que ha comentado Nacho, estamos acostumbrados a los niveles de cada una de las tareas que tenemos que hacer en una empresa o que tenemos que proveer. Del mundo IaaS hemos pasado al mundo PaaS y vamos haciendo, pero en realidad a la persona que está trabajando en el día a día en vuestras empresas, todo eso es que le da igual. Hoy en día lo que quiere es, déjame trabajar en aplicaciones, déjame trabajar en datos. Y todo lo demás será trabajo de equipos, es decir, va a haber equipos que tienen que estar ahí dentro haciendo eso realidad. Pero lo que está claro es que estos equipos se lo tienen que dar muy en automático para que esta gente, que es al final la que hace la aplicación cara a negocio, pueda cumplir y cerrar ese gap de necesidades de negocio frente al trabajo de desarrollador y operaciones. ¿Vale? ¿Cómo lo vemos desde Red Hat? Principalmente tenemos muchos productos que pueden encajar, pero principalmente, y hoy vamos a hablar de dos, principalmente OpenShift, que va a ser nuestra plataforma como servicios. Dentro tiene el orquestador de contenedores, que es Kubernetes, y contenedores con el formato Docker. Luego comentaremos un poquito más de OpenShift. Pero claro, esta plataforma como servicio, al final lo que necesita por debajo es hardware que la haga funcionar. Y este hardware igualmente tiene que escalar, tanto en CPU como en memoria, en redes, etcétera. Por ello esta capa de OpenStack también es importante en este viaje del mundo de DevOps. ¿Vale? Pues vamos a empezar a hablar de OpenShift. OpenShift, un poco los que supongo que muchos conocéis el mundo Red Hat, porque todo el mundo conoce el Linux, y al final pues el Linux yo creo que un poco es nuestra punta de lanza en cómo hacemos las cosas, porque todos los demás productos que tenemos, aunque no los conozcáis, muchos de ellos no los conocéis, los hacemos igual. ¿Cómo es eso? Proyectos de comunidad en que muchas personas, incluso ya gente de empresas como vosotros, gente de BVA, Santander, etcétera, que ya están colaborando por aquí también, proyectos de comunidad. Nosotros también tenemos empleados que están trabajando, ahora mismo con Kubernetes, pues la mitad de las contribuciones, aunque Kubernetes es del mundo Google, pues son nuestros, los mismos con Docker. Es decir, nosotros aquí al final participamos en estas comunidades y lo que hacemos es coger estos proyectos, los que creemos que son pertinentes para nuestro proyecto, y creamos un proyecto de comunidad igualmente, en este caso OpenShift Origin. Lógicamente aquí lo que hacemos es integrar lo que es pertinente y empezamos a cerrar agujeros de seguridad, a estabilizarlo para ponerlo en un entorno productivo, porque Red Hat al final, dentro de open source, es open source empresarial. Queremos que vosotros lo podéis utilizar de una manera segura, de una manera fiable y de una manera con soporte. Entonces, de este proyecto de comunidad lo que sacamos es la versión empresarial. En este caso con OpenShift tenemos 3 sabores, aunque es el mismo producto. ¿Qué 3 sabores son? OpenShift empresarial es para ponerlos en vuestro data center. Podéis coger OpenShift, lo instaláis en vuestras máquinas, en vuestro cloud, ahora hablaremos un poquito cómo se instala, pues ahí lo ponéis. Al otro extremo tenemos OpenShift Online. Directamente entras por una URL, te haces un usuario y password y puedes desarrollar. Actualmente nuestro online está en la versión 2 y es la versión 3 la que está nativa con Docker. Estamos en fase de migración, pero lógicamente los recursos, como empresa privada que tiene que al final que pagar mis nóminas y las de mis compañeros por ahí al fondo, pues vamos primero por esta parte que es la que nos da dinero, ¿no? Entonces, la OpenShift Online podéis entrar, la filosofía es la misma, pero es versión 2, no tiene Docker por debajo. La versión dedicada es un híbrido. ¿Por qué? Es una versión online, sí que está en versión 3 ya, y es dedicada para cada empresa.
¿Qué permite esto? Olvidaros de toda la parte de infraestructura. Nosotros la mantenemos, nosotros ponemos ahí las máquinas, los recursos, etcétera, y si tenéis un proyecto con cierta urgencia, podéis desde mañana empezar a trabajar. Está disponible. ¿Dónde corre? Encima de Amazon. Donde haya una instancia de Amazon, podréis ejecutar la parte dedicada. Esto es importante por tema de la LPD, etcétera. Pues ya sabéis que muchas veces cuando estás en el cloud, si está en Estados Unidos, pues hay ciertas restricciones. Bueno, Amazon ya sabemos que está en Europa y podéis ponerla ahí en marcha. ¿Vale? Entonces, por eso esta unión de ambos mundos. Y el cierre del ciclo es todos los códigos que nosotros hemos hecho hasta aquí para mejorar, lo devolvemos a la comunidad. Es una parte de la filosofía de Red Hat siempre. Nosotros no nos quedamos, como hace Apple, que hace el OS X, cogiendo partes de por ahí de Linux y luego lo vende y ahí se queda. Nosotros esos códigos fuente los devolvemos aquí para enriquecer, y eso lo hemos venido haciendo desde hace más de 20 años con Linux, y lo hacemos con OpenStack, con OpenShift, estamos ahora con la parte de FitHenry de movilidad, precisamente limpiándolo para ponerlo aquí. ¿Qué es al final para OpenShift? Pues es nuestra plataforma como servicio, ¿vale? Esta plataforma como servicio va a tener Docker, que va a ser el formato que crea los contenedores, ¿vale? Esos contenedores, hasta hace bien poco, 2 o 3 años, había distintos formatos. Nosotros hace 2 o 3 años decidimos que Docker parecía que era el futuro. Se decidió tirar la versión 2 entera y hacerla desde la nada, la versión 3, soportando Docker, y es la única plataforma como servicio que hay actualmente siendo nativa Docker. Claro, cuando tú tienes un contenedor, pues es facilito de gestionar, pero cuando tienes 1000, cuando tienes millones, el caso de Google, que tiene miles de millones, pues ¿qué pasa? Que necesitas orquestarlos. Pues Google creó este Kubernetes, hemos hecho una alianza estratégica con ellos, con lo cual somos contribuidores ya de ello, y lo que hacemos es con Kubernetes orquestar todos estos contenedores, ¿vale? Pues si uno se cae, levantarlo, etcétera. Ahora hablaremos un poquito más con una vista animada de este tema. Y por debajo, ¿qué tiene que haber? El sistema operativo, con 2 sabores, como decía Óscar. Tenemos nuestro famoso RHEL, el Red Hat Enterprise Linux, pero para los contenedores puede ser un poco pesado, en según qué casos. Entonces lo que hemos hecho es un mini Linux, lo llamamos Atomic, que lo que hemos quitado es toda la parte del Linux que no vale para los contenedores, pues un servidor de impresoras, pues no vale para nada, fuera. Lo hemos cerrado para que haya menos agujeros de seguridad, y además es un todo nada, por eso la palabra Atomic. Es decir, que o se despliega entero, no se puede poner un parche, y si te hay un problema, lo que haces es desplegar de nuevo todo el entero. Eso te va a dar mucha consistencia en el mundo de los contenedores, ¿vale? Simplemente puedes hacer un rollback si hay algún problema. Vamos a repasar esta arquitectura, y la voy repasando poquito a poquito, ¿vale? Para que entendáis lo que es OpenShift. Primera capa, ¿dónde se ejecuta OpenShift? Bueno, OpenShift se va a poder ejecutar donde se puede ejecutar un Linux, donde puede ejecutarse RHEL. ¿Dónde? En una máquina física, una máquina virtual, sea VMware, en Telefónica, por ejemplo, lo hemos instalado encima de VMware, puede ser KVM, lo que queramos. Nube privada, hablaremos de OpenStack, y nubes públicas, como puede ser la de Google, la de Amazon, y desde que ya Microsoft nos quiere un poquito más, también en la de Azure, ¿no? Entonces, al final, OpenShift va a correr en cualquiera de ellos, y es más, los nodos vas a poder, como capa de abstracción, puedes estar en máquinas físicas y poder crecer luego hacia la zona pública de manera transparente para el desarrollador. Cuando venga, por ejemplo, el sector retail, que por aquí hay un retailer, un Black Friday, y necesitas crecer, pues vas a poder hacerlo de manera fácil porque las aplicaciones no se enteran de dónde están ejecutándose, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ejecuta al final? Nodos. En unos nodos, ¿vale?, voy a tener yo cajitas, ¿vale?, donde se van a ejecutar mis aplicaciones. En estas cajitas es donde yo meto mis imágenes Docker, ¿no?, los contenedores Docker. Estos contenedores Docker, al final, pues voy a tener un MongoDB si quiero, aquí un Tomcat, mi aplicación, etcétera, y voy a poder desarrollar encima de cada uno de los nodos, de los contenedores. Hay una nomenclatura especial que a lo mejor mucha gente no la conoce, si estáis muy familiarizados solo con el mundo contenedor y Docker, porque viene más del mundo Kubernetes y Google. ¿Qué es lo que ha hecho Google? Ha cogido los contenedores y ha creado el concepto pod. A ver si lo puedo explicar fácilmente aquí. Una imagen Docker es como el fichero con todo su software ahí colocadito, ¿vale?, pero no está ejecutando, está como en modo librería. Está de hecho aquí en un registro para que yo pueda tirar de él y voy a hacer un portal de e-commerce. Pues aquí me cojo mi servidor de aplicaciones, mi base de datos de un MongoDB, un MySQL, lo que sea, una imagen de Docker para hacer proyectos de e-commerce. Lo convierto en un contenedor que es como darle vida, ya está en modo runtime, ya empieza a funcionar, ya empieza a trabajar, ya vamos a poder atacarle, poner código encima, etcétera, ¿vale? Con un pod es una agregación de contenedores, de uno, que será casi el 80% de los casos, pero puede ser también de varios
contenedores. Por ejemplo, si estáis pensando que hay un MySQL, tiene que llevar el MySQL admin detrás y siempre van a ir juntitos, buena gana de tener dos contenedores separados. Los trato como un todo. Es el concepto del pod. Es importante porque Kubernetes lo que va a gestionar son los pods, ¿vale? Para que entendáis poquito a poquito cómo va funcionando OpenShift. Aparte de estos nodos, donde están ejecutándose los contenedores y por tanto las aplicaciones, tenemos unos nodos muy importantes, los master. Estos son los que van a controlar que todo esté funcionando, levantando contenedores cuando se caigan, apagándolos, viendo que los usuarios tengan permisos, etcétera, ¿vale? 1, 2 o N. Si tenéis data center, por ejemplo, que tenéis que tener, digamos, por modo de alta disponibilidad o porque uno es de respaldo, etcétera, pues a lo mejor tenéis que tener uno en cada lado y un tercero para que decida temas de conflictos, ¿vale? ¿Qué es lo que lleva el máster dentro? Bueno, temas de APIs. Al final nosotros no tenemos que atacar a un contenedor, tenemos que atacar a las aplicaciones que van dentro. Vamos a tener un gestor de APIs para que la gente que desarrolla hable de negocio, de código, de desarrollo, de APIs, no de si el contenedor 7 o el contenedor 8. Y autentificación, lógicamente, para gestionar que la gente pueda entrar en esos contenedores. Almacenamiento. Claro, en los máster está el cómo tengo la foto funcionando. Si se me cae de pronto el sistema por lo que sea, de alguna manera tengo que tener persistencia de las sesiones. Tengo que saber qué nodos estaban levantados, cómo estaban, en qué estado, etcétera. Pues al final el data store es el que va a almacenar de manera persistente el estado de cómo está mi entorno. El scheduler es la herramienta que va a levantar desde el registro los contenedores. Tú puedes decir, cuando venga este Flag Friday, por ejemplo, que decíamos antes, como ejemplo, pues que el día anterior empieza a levantar 100 contenedores de un MongoDB con su Tomcat, etcétera, aplicaciones del portal de ventas online, empieza a levantártelos. Es el scheduler el que te los va, digamos, a periodificar cuando tienen que levantarse, cuando tienen que apagarse, etcétera, ¿vale? También el scheduler lo que te va a permitir es definir políticas de dónde desplegar los pods. Puede ocurrir que esto sea tu instancia, un data center que tengas en Madrid, lo tengas en Barcelona, y entonces según qué aplicación quieres que uno vaya a Madrid, otro a Barcelona, o otros, por ejemplo, que vayan al de respaldo. Es decir, vas a poder decidir en según qué zonas, en según qué nodos, si tienes máquinas más ágiles, menos ágiles, a lo mejor para servicios de mantenimiento te vas a nodos que estén en máquinas un poco menos eficientes. El scheduler también se va a encargar de este tema de la gestión entre zonas, ¿vale? Y esta capa que aparece por aquí debajo es la capa de servicios. ¿Qué es la que hace? Conectar los pods entre ellos. Al final, todo el tema de IP address y demás, te olvidas. Kubernetes se va a encargar de todo esto. Kubernetes es la capa que administra todo esto y la capa que conecta por TCP/IP cada uno de los nodos, ¿vale? Y igualmente, al final hace falta una capa en los servicios, ¿vale?, que es la gestión y replicación. De pronto dices, yo quiero tener 3 MongoDB siempre, ¿vale? Quiero tener 3 Tomcats. Entonces, esas políticas que puedes imponer, ¿vale?, o en función de la hora, como decíamos, te las va a imponer la parte de replicación y de gestión de pods, ¿vale? Todo esto es la capa, como os podéis imaginar, del mundo Kubernetes. ¿Qué pasa si de pronto, cosas de la vida y bastante normales, un pod se va al garete, desaparece? Bueno, lo primero que hacemos entonces es que vamos a balancear el tráfico a distintos nodos para que no haya pérdida de servicio. Rápidamente el Kubernetes se da cuenta, tiene que haber 3 nodos, ha caído uno, pues balancea el tráfico en los 2 que existen, ¿vale?, y empieza a levantar otro, ¿vale? Una vez que lo ha levantado, lo que hace es rebalancear de nuevo el tráfico y todo vuelve a tener la situación original de 3 pods en marcha. Todo eso, como es bastante automático. Veis que la plataforma como servicio lo que está ayudando es a hacer realidad ese mundo de DevOps, ¿vale? El desarrollador, para él, todo esto es transparente. Esto es todo, como veis, se define, se automatiza y te olvidas prácticamente. Cosas importantes que hay que tener en cuenta también en este mundo del desarrollo cuando estás hablando de DevOps es la parte del almacenamiento persistente. Lógicamente, a todos, bueno, se os imaginará que nadie mete un Oracle aquí dentro, en un contenedor. Aquí dentro puedes tener algunos datos para hacer persistencias de sesiones si te hace falta, algunas cosas de configuración, pero tu base de datos, Oracle, Teradata, etcétera, normalmente está fuera o por ficheros. Vale, ya tenemos OpenShift, ya tiene las librerías para conectarse vía Cluster, CEP, NFS, etcétera, a las distintas bases de datos que van a alimentar el negocio. Luego hablaremos que los contenedores, como comentaba Nacho, se mueven entre entornos y son inmutables. Esa es la gran ventaja que tiene el contenedor Docker, que al final lo que has hecho en desarrollo va hasta operaciones. Lo único que cambiarán precisamente serán las variables de entorno, que dirán que en la fase de desarrollo mi base de datos persistente es esta y cuando estemos en operaciones pues será otra, ¿vale? Entonces es la manera de garantizar que todo vaya funcionando con mínimos cambios.
Y ya por último en esta foto del lado puro OpenShift, luego hablaremos aquí de la parte del desarrollador, la capa de router. Claro, por aquí van a entrar las peticiones, por móviles, consolas, lo que sea, ¿vale? Entonces esta capa lo que hace como un router es que en función de la petición de dónde venga y de qué servicio sea, la dirige al nodo que toca. Si tiene que venir a un nodo de JS, pues se la trae para acá, ¿vale? Entonces también esta inteligencia está aquí metida. Toda la parte esta igualmente la cubre Kubernetes. Y la gente cómo interactúa, el desarrollador vía un control de código con Git, ¿vale? Y hace para facilitar, como ha comentado Nacho, el Continuous Integration, Continuous Delivery. Al final, vía Git, vas enviando el código en los distintos entornos, vas haciendo las promociones, etcétera. Y la gente de operaciones, lógicamente, necesitará herramientas de gestión para saber si cuántos recursos de CPU, al final, de memoria, etcétera, se están consumiendo, pues si necesita que se escale algo o no, ¿vale? Vamos a hablar de los casos de uso. Vamos a hacer este DevOps, como decía, que esto es una descripción de OpenShift, vamos a hacerlo realidad. ¿Cómo lo hacemos realidad? Bueno, vamos a hablar de distintos casos de uso, ¿vale? Para que lo vayáis entendiendo. El primero, la gente de desarrollo se puede provisionar de manera automática los entornos sin requerir de acciones manuales. Esto de necesito una máquina con una máquina virtual que tenga debajo un Linux o un Windows y que tenga un servidor JBoss EAP o el WebLogic, etcétera, que eso tarda ya sus horas, semanas, según qué empresas. Directamente en una plataforma como servicio haces el clic, clic, clic y te lo coges. No solo que hagas clic, 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 sino que la gente de arquitectura aquí también hace su papel. Es, yo te dejo hacer clic, clic de estos entornos. Es decir, si en la casa es JBoss EAP 6 el estándar, solo te dejo que pongas ese servidor de aplicaciones. No vas a poder poner WebLogic o viceversa, ¿vale? Entonces, de entrada va a facilitar la coherencia de los desarrollos y aparte la agilidad de que la persona, cuando quiere ponerse a trabajar, lo tiene en cuestión de minutos, ¿eh? Estamos hablando de 5 o 10 minutos como mucho, ¿vale? Igualmente, en este movimiento que decíamos de los contenedores de desarrollo, que yo lo empaqueto, lo muevo al entorno de test, de Q&A, a preproducción y finalmente a producción, ese contenedor es el mismo. Esta es digamos, el DevOps en estado puro, ¿vale? Lo que hago en Dev me va a Ops, solo cambio esas variables de entorno para que ataque a distintos orígenes de datos, ¿vale? Eso que lleva, pues lógicamente, pues todas las ventajas que ha contado Nacho, por reducción del ciclo a final de desarrollo apuesta en valor a mi negocio. El tema de la comunicación es muy importante entre los equipos. Al final vas a poder permitir también que la gente, se sincronice la de desarrollo con la de los distintos entornos. Igualmente es importante, porque siempre el DevOps, esto como cuando dices hombres y mujeres, pues siempre hablamos de Dev y Ops, yo voy a hablar también de vez en cuando de Ops y Dev, porque si no se sienten ofendidos en el mundo de las operaciones, pero también tienen su papel, digamos, de importancia. Igual que desarrollo hace imágenes y las empieza a enviar hacia producción, también la realidad es que producción puede hacer estas imágenes y decir, este es el entorno que funciona en la casa. Yo en esta casa no me busques otras historias porque no van a funcionar. Cógeme de partida esta imagen Docker y la vengo para atrás, ¿no? Podemos decir en este flujo, a mi registro de contenedores. ¿Para qué? Para que la gente de desarrollo pueda coger esos contenedores y sepa que van a funcionar de manera eficiente en el entorno de producciones. Es decir, no hay que ver el DevOps como en un sentido, sino que es más bien un círculo, ¿no? Y al final eso te asegura, el tema es sobre todo muy importante, es de compliance y seguridad. Si el de desarrollo o arquitectura a lo mejor se monta aquí el stack para hacer un contenedor, a lo mejor luego cuando llega aquí puede haber problemas de seguridad. Pues es mejor que esta gente ya nos dé a lo mejor también una visión de qué contenedor es el adecuado para hacer proyectos de portal o lo que sea. Muy importante también en este agilismo de poner las cosas rápidas en producción y satisfacer al negocio cuanto antes es que estas plataformas, por la metodología que tiene de trabajar con los contenedores, te va a permitir tener varias versiones vivas de tu proyecto. Yo puedo hacer un proyecto, la versión 1, lo pongo ya en marcha en mi contenedor, lo paso a producción, pero mientras tanto hay gente que ha probado, está haciendo una versión 2, ¿vale? Y esa versión 2 la puedo poner también en producción, porque no colisionan, los contenedores unos con otros no se hablan. Será la capa de ruteado la que yo podré decir es la gente que esté por Madrid que entre en este, la gente que esté en Cataluña que entre este otro. Y por ejemplo se puede hacer, que eso lo hace mucho Netflix, hacer despliegues a la vez de varios proyectos y ver cuál es el que tiene más aceptación entre su consumidor final. Y después decir, no, este funciona mejor, la gente, oye, o es más estable, le gusta más, interactúa mejor, y despliego este sin más que matando este pod y redirigiendo el tráfico a este otro contenedor. Es decir, te va a permitir mucho este agilismo de probar y ver qué es lo que funciona, pero probar en el mundo real.
¿vale? Si este, por lo que sea, no te va bien, rápidamente diriges el tráfico al otro y ya está, es cuestión de segundos. Y también, conectado con el mundo de DevOps, está el mundo de los microservicios. Los microservicios, esta manera nueva de hacer las cosas muy chiquititas para poder al final atacarlas vía APIs y hacer la omnicanalidad que están buscando muchas empresas, etcétera. Lógicamente, un microservicio nadie se le escapa que no puede ser una máquina virtual. Es decir, no voy a levantar una máquina con su sistema operativo, sus librerías, el sector de aplicaciones, para tener 1 o 2 microservicios. No, máquinas virtuales y microservicios es que no casan, ¿no? Como agua y aceite. Sin embargo, sí que puedo hacer que cada microservicio sea un contenedor, porque el contenedor no tiene tamaño mínimo ni máximo, el contenedor es lo que nosotros queramos. Es una decisión de arquitectura, por ejemplo, decir que cada microservicio que yo he definido en la empresa sea un contenedor. ¿Con qué ventaja? Bueno, si este lo puedo iterar y mejorar sin tocar los demás. Cuando tenemos que hacer ese despliegue continuo que hablaba antes Nacho, pues solo tengo que desplegar esta pieza, lo demás sé que funciona, o tengo que hacer pruebas, lo hago solo sobre esta pieza. Es decir, el que aislar en componentes me va a permitir una mayor eficiencia en la gestión de todo mi proyecto. Además, vamos a poder rápidamente pues, cambiar unos por otros, hacer versiones, etcétera. Da mucho más juego, como bien sabéis, el mundo de microservicios, y solo se va a poder soportar hoy en día con el mundo contenedor. Con el mundo máquina virtual no va a ser fácil. Igualmente, una vez que atomizamos, el tema del escalado. Si yo tengo aquí cajitas separadas y necesito 5 de estas, puedo escalar esta, no tengo que escalar toda la plataforma. A lo mejor esta precisamente es el portal de cara al cliente, el portal web, necesito que escalarlo, pero no tengo que escalar lo que es las consultas a mi backend, no tengo tantas peticiones. Bueno, pues voy a poder hacer una política de escalado más atómica, ¿no? Caso 6, bueno, a operaciones le facilita también mucho la vida el tema de los contenedores. ¿Por qué? Porque al final la virtualización, quieras que no, pues tiene sistemas operativos por aquí en cada una de las maquinitas, tiene sus librerías, etcétera, ¿vale? Tiene el hipervisor por medio, mientras que el mundo de operaciones, que no olvidemos que es importante en el DevOps, pues con esta parte prácticamente deja el hardware y el sistema operativo de toda la plataforma, porque las librerías ya van metidas dentro de cada contenedor. A ellos les llega en la cajita, aquí enterita ya, con sus librerías. ¿Vale? Entonces, digamos, le facilita mucho la vida del mantenimiento y de que esto les funcione o se le caiga, les llamen a las 3 de la mañana, como solía ocurrir. Tema de red, igual, todo el tema de red, cuando estás en el mundo de DevOps, con esto de los contenedores puede ser un Cristo. Kubernetes se va a encargar de toda esa capa. Es decir, tú vas a definir las políticas aquí de ruteado y todas las conexiones dentro, toda la gestión de IPs, etcétera, las va a hacer el propio Kubernetes. Y eso facilita la vida de los equipos de trabajo, con lo cual permite que eso se haga realidad, como decíamos. Al final lo que está permitiendo el software es que no tengas grandes vallas que saltar y eso haga que se pueda al final llegar al final del camino. Importante también en el PaaS, sobre todo nuestro OpenShift, frente a otros de nuestra competencia, es que somos agnósticos, como mundo open source que somos, siempre intentamos ser agnósticos de todas las piezas que nos rodean y siempre somos estándares en todo lo que hacemos. Por eso Docker es un estándar del mercado, no es nuestro, colaboramos mucho, esa siempre es una filosofía de Red Hat. Lo mismo en este caso, a nosotros nos da igual que OpenShift se ejecute en una máquina física, que virtual, que privada, que pública, etcétera. Eso va a ser al final decisión de cada empresa y cada empresa verá qué es lo que mejor le encaja. El sector financiero no se puede salir del privado por regulación del Banco de España. Bueno, pues perfecto. Pero a lo mejor para meter información o proyectos de portal, pues sí, lo puede llevar a la parte pública, pues perfecto. Y va a ser decisión más de la lógica de negocio y del cliente en particular, ¿vale? Y lo que es importante, como os decía, al ser una capa por encima, yo puedo estar trabajando con máquinas virtuales y moverme a la nube de manera automática para escalar, porque tengo un pico digamos, en un momento dado. Y las aplicaciones igualmente, una cosa que es importante, y que eso es lo que garantizamos con el mundo Docker, es que el contenedor del entorno de desarrollo es el mismo que el contenedor que está en el entorno de producción, ¿vale? Esta es al final la gran ventaja de trabajar con contenedores estándares y que con Docker. La ventaja adicional que tiene el mundo Docker es que este contenedor lo podemos construir nosotros o podemos coger muchos de estos, podemos buscarlo en la web, en Docker, en la comunidad de Docker, hacen muchos proyectos, se pueden coger e incluir en vuestros proyectos. Bajo riesgos al final de seguridad o no, eso ya son decisiones de cada uno, de la empresa. Desde Red Hat hacemos lo mismo que con el Linux. Certificamos contenedores para garantizar que funcionan, que son seguros, etcétera. Por supuesto, nuestros productos, nuestro servidor de aplicaciones, el JBoss AP, está aquí. Nuestro middleware, el Fuse, para los que conozcáis un poquito más Red Hat, también lo tenemos ya. El BPM, la plataforma de movilidad, que era FitHenry y ahora Red Hat Mobile, también. Es decir, las nuestras están, por supuesto, y tenemos certificadas también bastantes, un MongoDB, etcétera, ¿no? Ya acabando en los casos de uso, ¿qué aporta también Kubernetes como capa de abstracción? El autoescalado y la salud.
Tú dices que quieres 3 de estos y te olvidas. Es tan fácil como poner una casillita, un 3. No tienes que hacer nada más. En cuanto venga, o poner un SLA de peticiones. En cuanto empieza a aumentar el tráfico, él solo empieza a crecer. Pi, 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 de manera, digamos, transparente para el desarrollador y para la puesta en producción. Esto entra por el puerto 80-80 y da igual que entra uno, cada 2 o 3. Al final eso lo que hace es repartir la carga. Pero digamos que como desarrollador es que te olvidas. Tú solo pones unos requerimientos de carga de trabajo. Y si uno de ellos se cae, ¡pum!, pues como decíamos al principio, ya se encargará el Kubernetes de levantarlo para que no haya pérdidas de servicio. Y último caso de uso, ¿qué permite también al final una plataforma como servicio? La innovación. Claro, si tú tienes fácil el bajarte un entorno, creártelo, fácil hacer las pruebas, fácil ponerlo en producción, fácil probarlo y si va mal lo quito y redirigir el tráfico, pues te va a permitir al final el tryout, que decíamos es poner algo en prueba, ver si funciona bien, ver cómo le gusta a la gente, no, tal, y quitarlo si es el caso, ¿no? El fallar rápido, pero fallar seguro, ¿vale? En esto tenemos nosotros también una comunidad de usuarios que se llama OpenShift Commons, que estará por algún lado escrito, Commons. OpenShift Commons, que son empresas que están compartiendo experiencias. De España, la que tenemos aquí como representante es Produban, que sé que hay gente por aquí de Produban y Disban. Pues Produban participa aquí activamente para hacer intercambio con otros clientes, pues como pueda ser FICO, que es una entidad financiera crediticia de Estados Unidos, con Amadeus, que están aquí en Francia, y entonces puedes compartir experiencias. Además, en el caso concreto de Produban, están participando en la comunidad, es decir, están adaptando OpenShift a sus requerimientos, que es una de las ventajas también que tiene el mundo open source frente al mundo propietario de toda la vida que todos conocemos, que no hay manera de cambiarlo. Eso es un poquito OpenShift. Voy a hablar un poquito de OpenStack, porque, claro, la plataforma como servicio, vale, puede escalar, puede crecer, si se cae un nodo lo levanto, pero ¿qué pasa con lo de abajo? Si lo de abajo no me escala, el hierro, ¿no? Si al final la infraestructura no escala, pues tu proyecto en sí no escala. Entonces, un par de slides de OpenStack y una de almacenamiento, y con eso ya me despido. ¿Qué tenemos nosotros como OpenStack? Es nuestro framework para la infraestructura como servicio, ¿vale? Va a tener al final las capacidades de gestionar la parte de computación, la gestión de CPU, todas las CPUs que tengas en tu parque, las va a manejar de manera transparente y las va a dedicar con recursos, la va a dar a OpenShift. Lo mismo el almacenamiento, lo mismo la parte de red, o incluso provisionamiento de máquina de hierro. Luego tiene toda la parte ya de gestión, como pueda ser la parte, pues un cuadro de mando, de orquestación, etcétera. Bueno, como no quería profundizar mucho en OpenStack, digamos, es la capa que me va a coger todos los recursos materiales que yo tenga y ponérmelos de manera transparente a OpenShift y para que escalen. Esto me la paso. En esa parte de crecer, por supuesto, tenemos una capita, el Cloud Management Platform, que me va a gestionar la parte de OpenStack, también virtualización que tenga en la casa, virtualización está en rojito la nuestra, el KVM, esta es VMware, ¿vale? Y quiero resaltar aquí esto de Cloud4, ¿por qué? Porque Cloud4 es nuestro gestor de temas de nubes y nuestro gestor de recursos, tanto de OpenStack como de OpenShift. Y se incluye sin coste, tanto para OpenShift como OpenStack, solo para los nodos de OpenShift y OpenStack. Es decir, que si, porque es un producto separado, que si quieres orquestar todo tu entorno nube, se puede hacer, son suscripciones como las que vendemos en Red Hat, pero si es para orquestar solo tu OpenShift o tu OpenStack, desde hace escasamente 2 o 3 semanas lo estamos dando sin coste en esas suscripciones de OpenShift o OpenStack, ¿vale? Porque además de orquestar esto, como decía, claro, si ya quieres orquestar Amazon y otras historias, ahí ya sí que tienes que adquirir las suscripciones, ¿vale? Pero digamos, Cloud4 lo que te va a permitir al final es gestionar todo el entorno de una manera transparente para poner encima un OpenShift y que puedan escalar ambos mundos. Es muy importante esta capita del chargeback porque cada vez más el mundo IT tiene que pasar, digamos, costes de vuelta al mundo del negocio, ¿no? Pues te va a poder también monitorizar estas aplicaciones. Y casi ya por concluir, la parte de almacenamiento igual, si tú no escalas en almacenamiento, pues tampoco vas a poder escalar al final del todo tu proyecto. Para eso nosotros desde Red Hat tenemos 2 soluciones, el Red Hat Storage es como el acrónimo, pero tenemos CEP y Gluster, que son 2 sabores para tener lo que es el software definido, perdón, el almacenamiento definido por software, ¿vale? Entonces con un hardware baratito vas a poder gestionar este almacenamiento tanto de objetos como de ficheros, etcétera, de una manera que puedas escalar levantando nodos como algo en la filosofía similar a OpenStack y a OpenShift. ¿Vale? Y esta es la conclusión. En este viaje que están haciendo otras empresas, en esta transformación digital que se basa en ir a la nube, al mundo contenedor, mundo microservicio, para acabar con la parte de DevOps o agilismo,
Pues nosotros tenemos toda una serie de productos, la parte de OpenStack, la parte de virtualización, desde el propio Linux, almacenamiento, como hemos comentado, un sistema operativo específico para el mundo de los contenedores, como es Atomic Host, parte de movilidad y parte de middleware. Claro, si tenéis que poner un bus de mensajería, pues tenemos ElasticSenQ, si tenéis que poner un bus, un USB, tenemos Fuse, una base de datos en memoria como el Coherence de Oracle, pues tenemos el DataGrid, etcétera. Para acabar en la parte de DevOps con la parte nuestra luego ya de servicios, que lo que hacen es definir una arquitectura, ¿vale? Frente al colaborando con Paradigma en definiciones de arquitectura al principio, luego ya el proyecto normalmente los entrega a empresas como Paradigma, que estamos juntos en varias de ellas actualmente. Pues esto era un poquito lo que quería hablar de OpenShift, y ahora si tenéis preguntas, y si no luego alrededor de un café o de un zumito de naranja, estamos abiertos a profundizar. Bueno, vamos al café.